A veces, la persona más discreta de una reunión posee la verdad más significativa. Y cuando llega el momento, no necesita alzar la voz, simplemente aparece. Esto es Radio Antes de Dormir, soy Martín Negro, y esta noche, nuestra narración comienza con lluvia, una carretera y un hombre al que juzgaron mal. La precipitación había comenzado poco antes del anochecer. No del tipo que llega con estruendo tumultuoso, sino de la clase suave, fría, persistente, del tipo que impregna la esencia misma de una pequeña comunidad ya sumida en la quietud. Hondonada de Hierro, en Cantabria, no estaba indicada en ningún atlas prominente, simplemente una delgada franja de calzada desgastada enclavada entre cordilleras cubiertas de pinos y vías férreas corroídas. Era el tipo de lugar donde los apellidos rara vez cambiaban y las narraciones permanecían sin contar hasta que alguien fallecía. Y en aquella noche en particular, nadie anticipaba nada más allá de carreteras húmedas y retiradas tempranas, ciertamente no previeron a Elías Montero. Conducía un viejo Land Rover Santana de 1973, verde bosque con pintura descolorida y un distintivo traqueteo emanando de su chasis, el tipo de vehículo que llamaba la atención, no por su ostentación, sino porque había superado palpablemente la vida útil de la mayoría de sus dueños anteriores. Elías mismo era un hombre de pocas palabras, siempre lo había sido. Un veterano de guerra, especulaban algunos, un viudo, añadían otros, pero la mayoría simplemente se refería a él como ese viejo del risco de plata. Nadie poseía mucha más información y Elías nunca ofrecía ninguna. Aquella noche, navegaba lentamente por las sinuosas carreteras secundarias de Hondonada de Hierro, sus manos, envejecidas, venosas, pero firmes, sujetaban el volante como si hubieran sido condicionadas para hacerlo en una existencia previa. En el asiento del copiloto a su lado, meticulosamente asegurada con una correa gastada, descansaba una compacta caja de seguridad de acero. La miraba periódicamente, no por aprensión, sino por recuerdo. Unos kilómetros más adelante, luces carmesí y zafiro brillaban en la bruma. Se había establecido un control de alcoholemia en la periferia del pueblo, cerca del viejo puente por donde ocasionalmente cruzaban ciervos. 2 coches patrulla, 3 agentes, linternas en mano, la lluvia escurriendo de sus chaquetas. El control no se había publicitado, no era un procedimiento estándar, era simplemente una de esas noches particulares. Y mientras Elías se acercaba, el joven agente que dirigía el tráfico le indicó que se detuviera. No tendría más de 28 años, de complexión delgada, la lluvia pegada a su pelo corto bajo una capucha de plástico. Elías se detuvo, bajando la ventanilla. El agente se inclinó. Buenas noches, señor, permiso de conducir y documentación del vehículo, por favor. Sin animosidad, sin tensión, solo rutina. Elías asintió, sin hablar. Extendió la mano deliberadamente, casi con excesiva lentitud, y se los entregó. El agente examinó la identificación, luego hizo una pausa. Señor Montero, ya conoce el procedimiento, ¿hacia dónde se dirige esta noche? Saliendo del pueblo, afirmó Elías, su voz apagada, ronca. Un recado. Bastante tarde para recados, ¿no cree? Elías no ofreció respuesta, su mirada se desvió hacia la caja de seguridad. Los ojos del agente siguieron los suyos. ¿Qué contiene el maletín? Elías volvió a mirar. No es de su incumbencia. El silencio resultante no fue agresivo, pero fue sustancial. El agente se enderezó, algo en el tono lo había inquietado. Hizo una señal a su compañero. Un segundo agente, mayor y más robusto, se acercó, escrutando a Elías y la caja. ¿Le está causando alguna dificultad?, inquirió el compañero. No precisamente, solo peculiar. Ambos volvieron a mirar a Elías. Señor, por favor, salga del vehículo. Elías no protestó, abrió la puerta y salió. La lluvia se sentía más fría ahora, su chaqueta la absorbía gradualmente, pero él no temblaba. ¿Qué hay en la caja?, reiteró el segundo agente. Elías sostuvo la mirada de ambos directamente. Necesita ser entregada a la brigada. Las palabras flotaron en la atmósfera como niebla. ¿La brigada?, repitió el joven agente. ¿Se refiere a la Guardia Civil? Elías no respondió, lo cual, en el ámbito de las fuerzas del orden, a veces es más condenatorio que una falsedad. ¿Lleva alguna arma encima, señor? No. ¿Algo ilícito? No. Los agentes intercambiaron miradas, luego tomaron una decisión. Sacaron las esposas,
No lo trataron con rudeza, ni gritaron órdenes, pero le ajustaron las restricciones metálicas alrededor de las muñecas y le leyeron sus derechos como lo habían hecho en innumerables ocasiones anteriores. Elías no retrocedió, no protestó, no hizo una sola pregunta, sus ojos permanecieron fijos en el maletín mientras lo sacaban de su asiento, lo etiquetaban y lo depositaban en la parte trasera del coche patrulla. Dentro del vehículo, Elías permaneció en silencio, su atuendo estaba saturado, sus botas habían dejado huellas de barro en el asiento. El agente al volante intentó mirar hacia atrás varias veces, Elías permaneció inmóvil. En el cuartel de la Guardia Civil de Hondonada de Hierro se desarrollaron los procedimientos habituales: toma de huellas, fotografía de ficha, una tablilla cargada de casillas de verificación. ¿Es militar?, inquirió alguien tras observar la marca de una chapa de identificación en su cuello. Algo por el estilo, murmuró el agente que lo arrestó. La caja de acero se registró como prueba, artículo número 1, 1983. Nadie la abrió, supusieron que podía esperar. Y entonces ocurrió un suceso peculiar. Cuando el joven agente de guardia introdujo la identificación de Elías en el sistema, una pantalla se iluminó en rojo, luego desapareció rápidamente, no una orden de detención, no una coincidencia en antecedentes penales, algo distinto. Intentó de nuevo, esta vez apareció un mensaje: asegurar individuo y objeto, no interrogar, esperar respuesta federal. Parpadeó, luego llamó al sargento Campos, el suboficial de guardia nocturna. El hombre mayor se inclinó, leyó la pantalla, luego examinó el expediente de Elías, no pronunció ni una palabra, simplemente miró fijamente por un momento. Llévenlo al calabozo 1, ordenó Campos. Y por el amor de Dios, no vuelvan a tocar esa caja. Elías fue escoltado a una pequeña y gris sala de detención amueblada con un banco de acero y una luz parpadeante. Se sentó, con las manos sobre las rodillas, la espalda recta. Dentro del cuartel, la información se difundió rápidamente: nadie se había encontrado nunca con una anulación federal, no de ese tipo, no en Hondonada de Hierro. Los agentes se congregaban en rincones, conversando en voz baja, algunos bromeaban sobre la situación, otros vigilaban nerviosamente las cámaras del pasillo. Afuera, la lluvia persistía en su caída, silenciosa, incesante. Y Elías Montero, que no había pronunciado una palabra en más de una hora, simplemente estaba sentado, esperando, porque era consciente de lo que se avecinaba y siempre iba a ser significativo. Dentro del cuartel de la Guardia Civil de Hondonada de Hierro, el ambiente había cambiado. La energía predominante no era de actividad, era de tensión, contenida, densa, inarticulada. Cada agente podía sentirla. Elías Montero llevaba 72 minutos sentado en el calabozo 1, ni una sola palabra, ni una sola petición, solo aquella misma quietud, como si el agua de lluvia aún no se hubiera evaporado de sus hombros, y él permaneciera en algún otro lugar. El sargento Campos estaba de pie cerca de la consola central, observando la pantalla. La directiva federal seguía mostrándose: asegurar individuo, no interrogar, no trasladar, esperar respuesta federal. No era una orden de detención, no era una lista de vigilancia, era algo de orden superior, algo que provenía de un nivel de autorización que ninguno de ellos había encontrado jamás. Vuelve a comprobar sus antecedentes, ordenó Campos. El agente Luna, que se había encargado del proceso de fichaje, tecleó en silencio, luego frunció el ceño. Mi sargento, es peculiar, su identificación es legítima, un permiso de conducir de Cantabria auténtico que corresponde con el vehículo, pero cuando profundizo más, la información empieza a desaparecer. Campos se inclinó más. ¿Qué quieres decir? Quiero decir que está presente. Pero no lo está, sus registros públicos terminan después de 1986, no hay historial fiscal, ni registros de seguros, ni información de la seguridad social, ni siquiera tiene una suscripción telefónica. No es que esté simplemente fuera de la red convencional, está completamente fuera del sistema establecido. A continuación, procedieron a comprobar los registros militares, no se encontró ningún archivo activo, pero surgió un minúsculo dato, una sola línea, casi borrada. EMR Código de Clasificación C9X Proyecto Puente de Ceniza Nivel de Autorización Rojo. La mano de Campos se quedó inmóvil, había servido durante 28 años, gestionado 2 investigaciones de homicidio, un accidente de tren y un caso menor de corrupción municipal. Sin embargo, nunca se había encontrado con nada parecido a puente de ceniza o autorización roja. Se irguió. Aseguren la sala de pruebas, coloquen ese contenedor metálico en el armario 9,
nadie debe acercarse a él. En el pasillo, el agente Luna susurró a otro nuevo recluta, ¿crees que está relacionado con asuntos nucleares, como actividades de espionaje? El otro agente negó con la cabeza. No parecía peligroso. Cierto, entonces, ¿por qué nos contactó Madrid antes incluso de que nosotros nos pusiéramos en contacto con ellos? De vuelta en el calabozo, Elías Montero permanecía sentado, inmóvil. La cámara situada encima de él parpadeaba en rojo cada 5 segundos, no le prestaba atención, no tenía necesidad de hacerlo. En lugar de eso, miraba hacia adelante, con los ojos tranquilos, los hombros rectos, sabía que lo estaban observando, sabía el contenido del mensaje y, sobre todo, sabía lo que había dentro de la caja. A 50 kilómetros de distancia, un convoy de todoterrenos negros ya se abría paso por las colinas, con los faros apagados, utilizando equipos de visión nocturna en el interior. Uno de los ocupantes sostenía un delgado dossier, una fotografía de Elías Montero, envejecida, algo descolorida, debajo, una breve línea, último custodio conocido del objeto K317, retenido bajo protocolo de promesa, activo si se activa baliza verde alfa, agentes secundarios fallecidos, autorización soberana de anulación. La agente cerró la carpeta con un chasquido. «¿ETA?» inquirió. 17 minutos, respondió el conductor. Ella no habló más. De vuelta en el cuartel, la curiosidad superaba a la prudencia. El agente Torres, el más joven de guardia, se acercó al sargento Campos. «Mi sargento, ¿tenemos alguna indicación de si supone una amenaza?» Campos no levantó la vista del monitor. «No, y eso es precisamente lo que lo convierte en una amenaza». En la zona de recepción, la operadora Julia había comenzado a revisar las grabaciones de seguridad, nada fuera de lo común, un hombre, una furgoneta y un contenedor sin marcar. Pero entonces hizo una pausa, la cámara trasera exterior del armario 9 parpadeó momentáneamente, un breve zumbido como de interferencia, luego se estabilizó. Entrecerró los ojos, un presentimiento le dijo que algo había cambiado. Torres decidió comprobar cómo estaba Elías, caminó hasta el calabozo 1, miró a través del pequeño panel de vidrio de la puerta. Elías seguía sentado allí, pero ahora miraba directamente a la cámara, no a Torres, no a la puerta, sino al objetivo, como si lo supiera. «Señor», dijo Torres por el interfono, «¿necesita agua o comida?» Elías no ofreció respuesta, solo un único y lento parpadeo. Torres retrocedió, inquieto. Mientras tanto, Campos hablaba por teléfono con la delegación del gobierno en Cantabria. «¿Como que nunca han oído hablar de este canal de anulación?», preguntó bruscamente. La voz al otro lado dudó. «Actualmente estamos contactando con Madrid, permanezcan donde están, no trasladen al individuo, no». Campos colgó, no le gustaba esperar, especialmente no le gustaba esperar sin información clara. Los minutos pasaron interminablemente. Entonces, se rompió el silencio. Fuera de la entrada principal del cuartel, 6 todoterrenos negros idénticos entraron en el aparcamiento. Sin sirenas, sin faros, solo silencio, el tipo de silencio que lo cambia todo. La operadora Julia se levantó. «Han llegado». Campos se ajustó el cuello de la camisa. Los agentes formaron una línea desordenada, algunos parecían aprensivos, otros inseguros de si saludar o apartarse. Del todoterreno delantero, emergió una mujer, chaqueta negra, pelo corto y oscuro, un delgado auricular, se movía con deliberada seguridad. Caminó hacia la puerta, no llamó, simplemente entró. «Agente Cassandra Rivas», afirmó con calma. «Estoy aquí por el hombre del calabozo 1 y el maletín que trajo». Campos asintió. «¿Está seguro? No lo hemos interrogado». Rivas miró a su alrededor. «Bien, entonces han cumplido con sus deberes». El clic metálico de la puerta del calabozo resonó por el pasillo, como una marca concluyente definitiva. La agente Cassandra Rivas entró, no habló, no volvió a presentar su placa, simplemente miró a Elías Montero. Él ya estaba de pie, con la espalda erguida, las manos detrás, su expresión indescifrable. Sus miradas se encontraron. Rivas ofreció un respetuoso asentimiento. «Señor Montero», dijo simplemente. Él devolvió el asentimiento. «Agente Rivas». Era evidente que no era la primera vez que sus nombres se cruzaban en algún documento clasificado. En el pasillo, el sargento Campos, Torres y otros 2 agentes estaban cerca de la sala de pruebas. Rivas se giró hacia ellos.
Necesitaré acceso a la caja, afirmó. Armario 9, respondió Campos, entregándole la llave. La siguieron por el pasillo como guiados por la intuición más que por el procedimiento oficial. En la sala de pruebas, Rivas se detuvo ante el armario, se puso guantes, luego lo abrió lentamente. Dentro estaba el mismo pequeño contenedor de acero, con los bordes gastados y una correa de cuero, no lo tocó inmediatamente. En lugar de eso, miró a Elías. ¿Puedo abrirlo? Él asintió una vez. Rivas levantó la caja con cuidado, colocándola sobre la mesa central de pruebas. La sala estaba en absoluto silencio, la tapa emitió un crujido. Dentro no había lo que esperaban, ni armamento, ni explosivos, ni narcóticos. Simplemente documentos. Docenas de papeles amarillentos, algunos frágiles por los bordes. Fotografías, en blanco y negro, con rostros oscurecidos por tinta roja. Una pequeña memoria USB encerrada en una bolsa de plástico. Y finalmente, en el fondo, un delgado rectángulo de metal negro, no más grande que un teléfono móvil, desgastado pero intacto. Un número de serie apenas discernible, K317RHM9. La expresión de Rivas se endureció, murmuró para sí misma, es auténtico. Uno de los agentes se inclinó más cerca, ¿qué es? Ella no ofreció respuesta, en lugar de eso, sacó un escáner de mano, lo dirigió hacia el dispositivo negro. Emitió un solo pitido, luego la pantalla del escáner parpadeó en verde, confirmado. Sargento Campos, dijo Rivas sin girarse, necesito una sala segura, algo privado. Campos asintió. Puede usar la sala de reuniones al fondo del pasillo trasero. Bien, traiga a Elías, solo a él. Unos minutos más tarde, se reunieron dentro de la sala de reuniones tenuemente iluminada. Elías se sentó a la cabecera de la mesa, Rivas colocó el maletín ante él. Los agentes permanecieron cerca de la pared, espectadores silenciosos de algo que excedía con creces su nivel de autorización de seguridad. Rivas respiró hondo. Señores, comenzó, lo que están a punto de saber está clasificado por encima del nivel federal. Realizaremos un informe formal y emitiremos acuerdos de confidencialidad en menos de una hora, pero como ya han visto este caso, les daré la versión abreviada. Miró a Elías. ¿Preferiría explicarlo usted? Elías asintió, levantó la vista y habló deliberadamente. Su voz era tranquila, pero cada palabra golpeaba con la fuerza de un martillo. En 1974, participé en una operación interagencial denominada Proyecto Guardia de Ascuas. No éramos soldados, no éramos espías, éramos custodios, encargados de información demasiado sensible para ser almacenada digitalmente. Nuestro deber era llevar esos datos, salvaguardarlos y asegurarnos de que nunca cayeran en las manos equivocadas. Después de que una misión final encontrara graves complicaciones, pasamos a la clandestinidad. La mayoría de nosotros desaparecimos, algunos perecieron, yo era el último miembro restante. Abrió el archivo, sostuvo una fotografía. 4 hombres en un claro de la jungla, uniformes descoloridos, rostros indistintos, uno estaba rodeado en rojo. El pie de foto decía, Equipo Guardia de Ascuas, Operación Manto Fantasma. Elías lo señaló. Ese era nuestro grupo. Dejó la fotografía, luego levantó el dispositivo negro de la caja. Esto, dijo, es la llave. Rivas intervino. El dispositivo contiene un algoritmo de descifrado parcial, combinado con la memoria USB, desbloquea registros de tráfico ilícito de armas, operaciones de inteligencia no autorizadas y las identidades de individuos poderosos que han permanecido ocultos durante décadas. Miró alrededor de la sala. Y hasta esta noche, se creía que estaba irremediablemente perdido. Campos parecía atónito. ¿Está insinuando que este anciano ha estado transportando un detonante capaz de desentrañar secretos gubernamentales? Rivas no pestañeó. Estoy insinuando que lo ha estado protegiendo durante casi 40 años, y esta noche cumplió un compromiso. La sala volvió a quedar en silencio. Elías dejó el dispositivo, luego miró a Rivas. Se me instruyó esperar hasta que el protocolo se reactivara, eso acaba de ocurrir, ¿verdad? Rivas asintió. Se emitió una directiva silenciosa el mes pasado, rastreamos la cadena de mando, usted todavía figuraba como el custodio principal. Elías se reclinó, su expresión suavizándose ligeramente por primera vez. Entonces, está concluido. De vuelta en el pasillo principal, los agentes más jóvenes seguían de pie junto al cristal, observando.
Torres, que había esposado a Elías apenas unas horas antes, se inclinó más cerca. No parece alguien que pudiera ejercer ese tipo de influencia. Campos no ofreció respuesta, pero sus ojos reflejaban respeto. Rivas se giró hacia Elías una última vez. ¿Desea que lo escolten a casa? Elías negó con la cabeza. Llegué aquí por mi cuenta, me marcharé de la misma manera. Afuera, la lluvia había disminuido a una llovizna fría, el pueblo de Hondonada de Hierro dormía, ajeno. Pero dentro de aquel cuartel, la historia acababa de dar un giro significativo. Al amanecer, el contenedor metálico había desaparecido, también los todoterrenos negros. Elías Montero había salido del cuartel de la Guardia Civil de Hondonada de Hierro poco antes del alba, declinando transporte, rechazando cualquier ceremonia, solo un silencioso reconocimiento al sargento Campos, una breve mirada al agente Torres. Luego desapareció por el pavimento, de vuelta a la tranquilidad neblinosa de la mañana cántabra, de vuelta al lugar donde había esperado 4 décadas para cumplir una misión que nadie más recordaba. Dentro del cuartel, sin embargo, el silencio no equivalía a paz. 2 horas más tarde, llegó un hombre de la División de Supervisión Federal, traje, corbata negra, un delgado maletín metálico en la mano, no se identificó, simplemente le presentó a Campos un sobresellado con la etiqueta, Protocolo de Contención Interna, Informe de Testigos. Los documentos que contenían no eran recomendaciones, eran directivas. Cada agente que había observado el contenido del maletín, Campos, Torres, Luna y la operadora Julia, fue programado para informes individuales. Estaban obligados a firmar formularios que prohibían cualquier discusión futura sobre lo que habían presenciado. Pero ya nadie hacía preguntas porque nadie dudaba de la importancia de lo que habían visto. Torres se sentó frente al representante federal en la pequeña sala de descanso, el agente deslizó un papel hacia él. Este es su acuerdo de confidencialidad, léalo detenidamente antes de firmar. Torres dudó. ¿Es verídico?, inquirió. El agente levantó la vista. ¿Qué parte? Que el hombre, Elías, que salvaguardó todo eso durante tanto tiempo, que simplemente lo entregó. El agente se reclinó. Logró lo que la mayoría de las personas no podrían, mantuvo su puesto. Después de que el agente se marchara, la atmósfera dentro del cuartel permaneció peculiar, como si las propias paredes hubieran oído algo que no debían. El sargento Campos estaba de pie junto a la ventana trasera, mirando hacia las montañas, su intuición le decía que algo de gran magnitud acababa de ocurrir en su tranquilo pueblecito, y sus instintos rara vez se equivocaban. Al otro lado del pueblo, el periódico local, La Voz de la Hondonada, recibió un soplo anónimo, un conserje que trabajaba en el turno de madrugada en el cuartel había observado los todoterrenos. No divulgó nada a la prensa, simplemente hizo una pregunta discreta tomando café en la cafetería. ¿Oyeron algo inusual anoche? Porque estoy seguro de que ese viejo que trajeron salió con más seguridad que el alcalde. Los rumores se difundieron rápidamente en Hondonada de Hierro, pero los detalles específicos, esos permanecieron sin revelar. Nadie podía articular lo que el anciano había llevado, solo que era suficiente para convocar a agentes federales más rápido de lo que nadie había presenciado jamás. Mientras tanto, Elías Montero regresó a su vivienda, una cabaña situada al final de un camino de grava. Sin buzón, sin teléfono, solo viento, pinos y el cielo. Abrió la puerta, entró y, por primera vez en 47 años, ya no sintió la necesidad de vigilar el camino. Preparó café, se sentó en su porche y esperó a que la quietud volviera a sentirse genuina. Pero la tranquilidad no llega sin oposición. Aquella noche, al otro lado del país, en una oficina con paredes de cristal en algún lugar de Madrid, se registró una alerta en un canal de comunicación seguro, Proyecto Guardia de Ascuas. Estado, artefacto recuperado. Custodio desvinculado. Un alto funcionario frunció el ceño, luego cogió el teléfono. El activo vuelve a estar en circulación, afirmó. La voz al otro lado hizo una pausa. ¿Cuál es el nivel de exposición? Mínimo, pero no se trata de la exposición, se trata de qué más había, qué más podría haber documentado, dejado atrás. Otra pausa. Envíen un equipo, discretamente, solo vigilancia. De vuelta en Hondonada de Hierro, un todoterreno negro aparcó fuera de la cabaña de Elías aquella noche, no entró en el camino de acceso, no encendió las luces, no se acercó, simplemente esperó, con los faros apagados. Elías estaba sentado en su porche, sabía que estaba allí, y no se movió. A la mañana siguiente, el todoterreno había desaparecido,
Pero Elías no durmió aquella noche, no tenía necesidad de hacerlo, porque también se había preparado para esta eventualidad. 3 días después, llegó un paquete a la voz de la hondonada, sin remite. Dentro, una carta, no era solo un hombre con un maletín, era el último eslabón superviviente de una cadena de silencio que el gobierno intentó borrar, y ahora que la cadena está rota, alguien intentará forjarla de nuevo. Pregúntense, ¿quién se beneficia de los secretos? Adjunta había una fotografía, 4 hombres en un claro de la jungla, uno rodeado en rojo. La editora la miró fijamente durante mucho tiempo, luego la guardó en su cajón, nunca publicó la historia, pero conservó la foto. De vuelta en el cuartel de la Guardia Civil, Torres encontró un sobre peculiar en su taquilla. Dentro, una nota manuscrita: me esposaste, pero seguiste órdenes, eso significa que probablemente lo lograrás, E.M. La leyó 2 veces, luego la dobló meticulosamente, la guardó en su cartera y nunca se la reveló a nadie. Las repercusiones de aquella noche en Hondonada de Hierro no llegaron como una ola rompiente, avanzaron como niebla, lentamente, sigilosamente y siempre justo más allá de la vista clara. Cambiaron las estaciones. Desde la bruma de aquella tarde de octubre hasta la primera nevada de diciembre, Hondonada de Hierro volvió a su ritmo habitual, las campanas de la iglesia repicaban los domingos, los niños se deslizaban por el arroyo helado y nadie hablaba de la noche en que llegaron los agentes federales. No por olvido, sino porque comprendían que algunos asuntos eran demasiado importantes para la conversación ociosa. Elías Montero reanudó su tranquila forma de vida, continuó conduciendo el viejo Land Rover al pueblo una vez a la semana, mismo itinerario, mismo lugar de aparcamiento fuera del Ultramarinos. Todavía compraba las mismas provisiones, una barra de pan, café molido, melocotones en almíbar. La gente lo saludaba ahora, algunos con un poco más de reticencia, pero la mayoría con una nueva expresión en sus ojos: respeto, no aprensión, no asombro, solo comprensión. Una noche. Poco después de Año Nuevo, un sedán negro del gobierno entró en su camino de acceso. El conductor desembarcó, una mujer de paisano, de unos 50 y tantos años, serena, sostenía una pequeña caja de madera, acunada como si fuera algo precioso. Elías abrió la puerta antes de que pudiera llamar, ella no habló, simplemente le presentó la caja, con ambas manos extendidas. Dentro, una bandera doblada, una carta con la firma de un director federal y una fotografía descolorida. Lo representaba a él y al hombre del viejo equipo, el que no había sobrevivido, el hombre a quien le había hecho el compromiso de salvaguardar el maletín, de esperar, de entregarlo solo cuando el mundo estuviera preparado para recordar lo que había olvidado. La carta decía simplemente: la verdad fue recibida, su nombre está preservado, también el suyo. Elías asintió, no se intercambiaron palabras. Colocó la caja en la repisa de su chimenea, encima del hogar, nunca llamó la atención sobre ella a los visitantes, nunca dio detalles sobre su importancia, pero ocasionalmente la miraba, luego volvía a mirar el fuego, y se sentaba un poco más erguido. El sargento Campos se jubiló aquella primavera. En su último día, visitó la cabaña de Elías, fuera de servicio y con ropa informal, no hizo preguntas, simplemente estrechó la mano de Elías. Me alegro de que fueras tú, comentó. Elías asintió una vez. Y yo también. El agente Torres permaneció en el cuerpo, llegando finalmente al rango de sargento, y conservó aquella nota doblada, la que Elías le había dejado, en la cartera de su placa durante muchos años. Cuando los nuevos reclutas preguntaban sobre las cualidades de un buen agente de policía, no mencionaba el coraje, decía, claridad. Una noche, mientras el sol descendía tras las montañas, Elías estaba de pie afuera en su porche, con las manos metidas en la chaqueta, observando el horizonte, el viento susurraba entre los pinos, un halcón gritó en la distancia. Y por primera vez en décadas, no sintió la carga. El mundo siguió adelante, los medios nunca publicaron la historia, los documentos desaparecieron en archivos clasificados, la caja negra fue asegurada en una bóveda bajo Madrid, bajo 20 niveles de autorización de seguridad. Pero quienes necesitaban saberlo, lo sabían. Y en lugares tranquilos, lejos de titulares y cámaras, comenzaron los susurros sobre un hombre que esperó y entregó, un hombre que honró una promesa mucho después de que el mundo hubiera olvidado lo que se le había pedido. Un día, años después, una joven cadete se levantó en la Academia de Hondonada de Hierro y alzó la mano. ¿Quién fue Elías Montero?, inquirió. La instructora hizo una pausa, una leve sonrisa dibujándose en sus labios. Fue el hombre que no necesitó reconocimiento, afirmó.
Solo necesitaba estar preparado cuando más importaba. Algunas personas persiguen la grandeza, otras la soportan en silencio, no piden gratitud, piden tiempo. Y cuando ese tiempo llega, cumplen. Elías Montero lo hizo, y el mundo nunca comprenderá del todo la magnitud de su deuda con él.